Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Buenos días. Buenos días. Ok. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a, como siempre, preguntar qué vimos la vez anterior. A ver, Beristain Hernández. Beristain Hernández. Beristain Hernández. García Pérez. Presente. Bien. ¿Qué vimos la clase, la última clase? Empezamos con lo que era lo de la etapa intermedia. Sí. Que, bueno, comentamos que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba. También vimos sobre el contenido de la acusación, que tenía que Sí. llevar la individualización de él o los acusados y de su defensor, la identificación de la víctima o ofendido, entre otras, y la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso, cuando ésta pueda Sí. proceder. ¿Qué más? Bueno, espera un momento. También vimos sobre que puede formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. Y si el Ministerio Público, en su caso, la víctima o ofendida ofreciera como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentarse una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos. Sí. Más. Pues creo que básicamente eso fue lo que vimos. Ok. Gracias. Gutiérrez Hernández. Sí, profe, presente. ¿Qué La clase más? pasada vimos la acusación, que es cuando ya cerrada la investigación, pues se encuentra que el sujeto sí, así cometió el delito. Entonces, para ello se tendrá que pasar a la siguiente etapa del procedimiento, que es la etapa intermedia, y esta nos dijo que se compondrá de dos fases, que es la escrita y la oral. En la escrita, esta inicia con el escrito de acusación que formula el MP y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Y la oral dará inicio Sí. con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. De ahí ya vimos el contenido del escrito de la acusación, que es como ya mencionó mi compañero, y esta debe contener la individualización de los acusados y de su defensor, la identificación de la víctima, la relación de las modalidades del delito que concurrieren. Nos dio un ejemplo que es, por ejemplo, que el robo, que tiene varias modalidades, como robo a casa habitación, robo a mano armada, robo con violencia y, bueno, así distintos. Igual la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado, como si es cómplice o coautor. También la expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba, el monto de la reparación del daño, la pena o medida de seguridad, los medios de prueba que el MP pretenda presentar, también la solicitud de decomiso de los bienes asegurados, la propuesta de acuerdos probatorios y ya.
Gracias, de Gutiérrez Soldán. A ver, López Ruiz. López Ruiz. López Ruiz. Martínez Alonso. Martínez Alonso. Martínez Alonso. Mora Moreno. Mora Moreno. Mora Moreno. Palacios González. Palacios González. Palacios González. Saldívar Rangel. Saldívar Rangel. Saldívar Rangel. Sánchez Monroy. Sánchez Monroy. Ok, Sánchez. No te preocupes, Sánchez. A ver, Ramos Negrete. Ramos Negrete. Ramos Negrete. Ramírez Nieto. Ramírez Nieto. Ramírez Nieto. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera participar? ¿Dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos visto? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? No, profe. Ok, bueno. Si no hay dudas, correcto. Vamos a continuar. El día, la clase pasada, el jueves, los compañeros preguntó que si podíamos ver lo relativo a un escrito de acusación, cómo puede hacer un escrito de acusación. Aparte de que ya vimos en el artículo 335 los elementos o los requisitos que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales para la formulación del escrito de acusación. Vamos a ver de manera objetiva algunos ejemplos de cómo se hace un escrito de
acusación. ¿Sí? Les voy a presentar, por un lado, un escrito formulado por un agente del Ministerio Público en forma escueta, ¿sí? Que cumple los requisitos mínimos de que establece la ley, establece los requisitos, pero bueno, es como un ejemplo, y luego también les voy a presentar un formulario ya más estructurado y para el formato de cómo se puede hacer un escrito de formulación de la acusación. Entonces les voy a presentar la pantalla, a compartir mi pantalla para que lo vean ustedes de manera ya más objetiva. En el primer caso decía es un escrito hecho por un agente del Ministerio Público respecto de un caso de lesiones en el que por accidente, negligencia, por imprudencia o descuido, un doctor extirpa un órgano en vez de otro. En el caso, el paciente, en este caso un paciente, tenía un tumor en el ojo izquierdo y él opera, le extirpa el ojo derecho. Bueno, entonces ahí se presenta el delito de lesiones cometidos de manera imprudencial. Sí, entonces vamos a ver precisamente ese escrito que se formuló para este caso. ¿Sí? Entonces aquí vemos, y como decía, es un modelo simple hecho por el Ministerio Público. Entonces aquí dice modelo de escrito de acusación, etcétera, en términos de lo que establece el artículo 335, pone aquí como modelo, se pone en la carpeta administrativa, este número corresponde al número de expediente que se le da ante el juez de control, y carpeta de investigación es el número que se le asigna a la carpeta de investigación cuando inicia una investigación. Esto es cuando se hace una denuncia o querella, el agente del Ministerio Público abre una carpeta de investigación y para su identificación le pone un número. Entonces, ese número es para identificar la carpeta de investigación ante el Ministerio Público. Cuando se turna el expediente al juez de control, ante el juez de control, entonces ahí se le asigna otro número que es el que se conoce como carpeta administrativa y se le pone otro número. ¿Bien? Aquí, como se trata de se le pone, o de un formulario, se le pone el mismo número. Y dice juez de control, ¿a quién va dirigido? Juez de control del 8º Partido Judicial del Estado de Jalisco. ¿Bien? Entonces se da en este sentido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este 8º partido judicial corresponde a la población de Tlajomulco en el estado de Jalisco. ¿Sí? Entonces aquí nos dice el Ministerio Público, fulano Godínez Pérez, fiscal adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado, ¿sí? en litigio oral con domicilio conocido, como es una población chica, Tlajomulco, ¿verdad? Pues, las oficinas gubernamentales son conocidas, todo el mundo sabe dónde están, por eso es que se
acostumbra poner con domicilio conocido, ¿sí? En poblaciones donde hay más de una agencia del Ministerio Público, pues sí se pone el domicilio de la agencia del mismo, o bien el domicilio de la oficina del fiscal, que está en su caso, en turno en su caso, ¿verdad? Entonces, te señala sus datos de identificación. Y dice, por haber terminado la fase de investigación complementaria, esto es al cierre de la investigación, con fundamento en el artículo 335, ¿va? Procede precisamente a formular la acusación, ¿sí? Entonces nos dice que es por los años y viene aquí a acusar a Gutiérrez López, ¿sí? Perengano Gutiérrez. Y entonces ya empieza a señalar los elementos de que consta esta acusación. Primero, individualización del o los acusados y su defensor. O sea, que nos dice, acusado, Perengano Gutiérrez López, mexicano y de 18 años. Defensor, Raúl Chávez Hernández, que usted lo profesor, con domicilio, ¿verdad? Aquí ponen citados en la audiencia inicial. Acuérdense, estamos en la audiencia intermedia y cuando se llevó a cabo la audiencia inicial, ¿sí? Se dieron los datos, entonces puede ponerlos en ese sentido, o bien indicarlos nuevamente cada uno de ellos. De igual manera se hace con la víctima u ofendido y el asesor jurídico se señala en ese sentido, ¿sí? Luego, relación clara, precisa y de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, ¿sí? Y aquí hace una relación de los hechos. Dice que el acusado, como servidor público del IMSS, diagnosticado a la víctima con un tumor en el ojo izquierdo y que era necesario para extirparlo, que la víctima acudió a la clínica número 32 del IMSS, la Común Jalisco, el día 22 de enero del 2015, para efectos de que el acusado le extirpara el ojo enfermo, que el acusado por descuido extirpó el ojo sano y no el enfermo. Y luego habla de la clasificación del delito, ¿sí? Que es el de lesiones, ¿sí? De lesiones, y él señala la fracción del fundamento jurídico cuando más adelante también se hace referencia a ello. Aquí no era necesario señalarlo, él lo señala, ¿sí? Entonces luego dice concurso de delitos. Él aquí pone con asterisco, duda, dice si hubo concurso o no. En este caso no hay concurso porque es un solo delito. Acuérdese que el concurso se da cuando con una conducta se cometen varios delitos o con varias conductas se cometen varios delitos, ¿sí? Así, lo mismo el aparente concurso, esta es otra cosa, el aparente concurso es concurso no de delitos, entonces en este caso no se da, no existe el concurso. Modalidades en las que se cometió el delito, y entonces aquí señala, como ustedes saben, el delito de lesiones tiene diversas modalidades y que estas se conocen atendiendo a la gravedad de la lesión. Como ustedes saben, se clasifican en levísimas, leves y graves, o bien que tardan en sanar menos de 15 días,
más de 15 días, menos de 60, más de 60 días, entre otras modalidades. Lesiones que causan la pérdida de un miembro de un órgano, lesiones que dejan cicatriz perpetua en parte de la cara, lesiones que ponen en peligro la vida, etc. En este caso, son lesiones que ocasionó la pérdida de un miembro o de un órgano. En este caso, la pérdida de un ojo. ¿Sí? Luego nos habla de la forma de participación. ¿Sí? Autoría o participación. Dice, se atribuye al acusado que intervino de manera directa. Este es como autor intelectual. Ya saben que la participación, la intervención, puede ser directa o indirecta. La directa, a su vez, puede ser en su carácter de autor intelectual, autor material, coautor o cómplice. En este caso es como autor material. Luego nos dice la expresión de los preceptos legales, aquí ya nos está diciendo cuáles son, está repitiendo los que arriba se dijeron, acá se dijeron en la clasificación, acá los vuelve a repetir, acá no era necesario ponerlos, aquí sí. Señalamiento de los medios de prueba que se pretenden ofrecer, ¿sí? La testimonial pericial, los perito médico, señala en este caso, que es el que hace la clasificación de las lesiones, ¿sí? Da sus características en este sentido, ¿sí? También el expediente clínico señala que la documental, como es el dictamen pericial, dictamen médico, el médico forense o médico legista, ¿sí? que dicta, ¿sí? Aquí también nos dice que si es esto, el dictamen pericial, si es un registro, es un documento, en este caso es un documento. ¿Sí? También como prueba está la declaración del acusado, quien reconoce que dictaminó, diagnosticó y operó a la víctima y que le exigió el ojo sano y no el enfermo, y que él fue quien elaboró el expediente clínico de la víctima. En prueba documental, consistente en el expediente clínico, que son las pruebas que son suficientes para acreditar la comisión de ese. Monto de la reparación del daño, aquí señala que es un daño de 3 millones de pesos y que lo determina a través de una pericial. Por lo tanto, se ofrecen como pruebas para acreditar la reparación del daño, la pericial. Que también en este caso se pudo establecer como monto de la reparación el monto que marca la Ley Federal del Trabajo para la indemnización al trabajador, ¿sí? Por la pérdida de un ojo. Entonces se señala aquí, se optó por una pericial en ese sentido, y las pruebas que se van a ofrecer para los efectos de la reparación de penas y medidas de seguridad. En este caso, solicita el Ministerio Público que se le aplique la pena máxima que corresponde al delito cometido en su forma culposa, ¿sí? Entonces aquí nos dice, se sugiere la mano ya que se estima que la culpa fue grave, ¿sí? Que fue grave en relación al médico, ¿sí? Pues, medios de prueba para la individualización de la pena, para determinar la peligrosidad del sujeto, que pueden ser
testigos o el dictamen, que en este caso ofrece dictamen psiquiátrico y psicológico del acusado para determinar su peligrosidad, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Luego, en cuanto al decomiso, pues, dice que no se solicita porque en este caso no hay bienes, objetos que deban o puedan decomisarse, ¿sí? Porque los instrumentos que se utilizaron fue el instrumental médico, que no es susceptible de decomisarse. ¿Por qué? Porque son instrumentos de trabajo, ¿sí? Y acuerdos probatorios, pues los acuerdos probatorios, en este caso el Ministerio Público propone que no sea necesario probar los siguientes hechos, ¿sí? Porque se considera que ya con las mismas constancias que obran en la carpeta están aprobados, que es la existencia de la víctima y que le extirparon un ojo, que el inculpado fue el que extirpó el ojo a la víctima. El día de los hechos la víctima tenía un ojo sano y otro enfermo, que la víctima necesitaba que se le extirpara el ojo. ¿Sí? Entonces, bueno, él propone precisamente que se aprueben estos acuerdos probatorios para que ya no haya necesidad de probarlos, sino probar otros hechos, ¿sí? Se da en ese sentido. Entonces, bueno, se da y también solicita que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso, ¿sí? Aquí en este caso, él dice que no se solicita, él no la solicita, pero el juez va a hacerles saber a las partes, sobre todo al acusado, que tiene derecho de buscar una forma anticipada. Saben ustedes, puede ser el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional o bien juicio abreviado, ¿sí? En este caso procedería el juicio abreviado, puesto que la víctima ya aceptó que efectivamente pues, él le extirpó por un error, por una imprudencia, negligencia, el ojo bueno al, ¿sí? Entonces aquí procedería el juicio abreviado, pero bueno, el Ministerio Público dice que no solicita, él no solicita ni propone, pero el juez tiene que hacerse saber. Entonces ya concluye, dice: por lo tanto, solicito formar la acusación, correr traslado a las partes y que se le notifique el día y hora para el desahogo de la audiencia intermedia en su fase verbal. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profesor, ¿nos puede enviar ese archivo a la plataforma, por favor? Claro que sí. Y les voy a presentar también otro formato, ya un formato más estructurado para que ustedes lo y que también se los voy a subir a la plataforma. Pero para que lo vean ahora y si hay dudas, preguntas, inquietudes, la puedan. En este caso, este escrito de acusación, bueno, tiene un mejor formato el anterior. Entonces aquí vemos carpeta administrativa, número tal, juez de control, tal, ¿sí? Y aquí el nombre del agente del Ministerio Público con número de gafete, domicilio, etc. Manifestar que con fundamento tal viene a formular la acusación en contra de por los delitos de tal. Y luego
Como les comentaba yo, se puede hacer con números arábigos o números romanos. Aquí es número romano. Individualización del acusado y su defensor. Acusado, sus datos generales, su domicilio y el defensor. Si fueran varios acusados, se puede poner aquí, se pondrá de los acusados y sus defensores. Si hay un solo defensor para todos los acusados, se pone en primer lugar a todos los acusados y después al defensor. Si hay varios acusados y cada uno de ellos tiene a su defensor, pues se pondrá en ese orden. Acusado, defensor, acusado, defensor, acusado. Luego, individualización de la víctima o ofendido y su asesor, ¿verdad? Se pone víctima y su asesor jurídico. De igual manera, si hay varias víctimas ofendidos, se pondrá víctima y su asesor jurídico, víctima y asesor jurídico. Si son varias las víctimas y un solo asesor jurídico, es decir, todas ellas tienen el mismo asesor jurídico, entonces se pone primero a todas las víctimas y después se pone al asesor jurídico. Luego, relación clara y precisa de los hechos atribuidos. Aquí sí es en general. Los hechos atribuidos se les pone el homicidio, la lesión, etc. Y cómo se desarrollaron eso. Clasificación jurídica. ¿En qué grado, ¿verdad?, constitutivos los elementos del delito? Y se hace la clasificación jurídica. ¿Qué tipo de delito es? Homicidio, lesión, etc. En relación con el artículo 15, que son y los demás artículos, para señalar los elementos constitutivos de los hechos ilícitos, ¿no? Conducta, sujeto, pasivo, etc. Serán todos los elementos. Ya los vimos, los elementos del tipo se señalan en esta forma, ¿sí? En su caso, se ponen modalidades del delito, si existen se ponen, si no existen no se ponen. Autoría o participación, aquí si son varios se puede poner que todos en su carácter de autores materiales, o bien a fulano, sultano, mengano como autores materiales, a Pedro como cómplice, o bien a fulano, sultano como autor intelectual, a perengano como autor material y al otro como cómplice, ¿no? Entonces se puede poner, entonces se pondrá en relación a cada uno de ellos. Preceptos legales aplicables se podrán los de Código de Procedimientos desde 334, 35 y relativos. Y también se pueden poner los preceptos aplicables del Código Penal. Esto es lo que se refiere a delitos en concreto, ¿sí? Luego, señalamiento de los medios de prueba que se pretenden hacer, declaración de testigos, poniendo nombre, domicilio, etcétera, peritos, documentos y evidencias materiales, etcétera. Por cada uno de ellos se hará una relación, la documental consistente, escrito, en video, fotografía, audio, etc. Materiales, por ejemplo, los instrumentos del delito, ¿sí? Las pistolas, la bala, el cartucho, etc. ¿Sí? Que son las evidencias, son monto de la reparación del daño, se podrá el monto. Pruebas a efecto de acreditar el monto de la reparación del daño, ¿sí? Se verán cómo se va a acreditar, con testigos o con pruebas o con documentos también, como decía, con los
facturas, etcétera, para acreditar el monto de la recaudación. Como noveno punto, la pena y media seguridad que se solicita, en este caso, la individualización de la pena. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización, como puede ser testigos de mala conducta, antecedentes, peritos, ¿sí? Por ejemplo, el dictamen criminológico, ¿sí? Para determinar la peligrosidad del sujeto, las documentales, como puede ser la hoja de antecedentes penales de anteriores ingresos penales, etc. Entonces, decomisos, si es que lo procede, señalarlos en este sentido. Luego, propuesta de acuerdos probatorios, que hechos se pueden proponer como que se tengan probados, que ofrecer y desahogar pruebas, ¿sí? Y luego que se aplique alguna forma de terminación anticipada, y como ya vimos, es los acuerdos regulatorios, la suspensión condicional o bien el juicio abreviado, ¿sí? Y pues, esos son los requisitos que es un formato de lo que es un escrito de acusación que se puede presentar. Entonces, también en relación a este escrito, se los voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan verlo y utilizarlo en su caso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ya tienen una idea más clara de lo que es el escrito de acusación que debe de formular el Ministerio Público al cierre de la investigación complementaria. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. No, profe. No, profe, muchas gracias. Ok, no hay dudas, bueno. Entonces, dada la hora, todo por hoy, ya el miércoles continuaremos con el desarrollo de la audiencia. ¿Qué debe de hacerse una vez que el juez recibe el escrito de formulación de la acusación? Como lo vamos a ver, el Ministerio Público deberá de presentar este escrito con tantas copias, cuántos acusados y cuántas víctimas. Si hay 2 acusados, tendrá que presentar 2 copias más. Si hay 2, 3, 5 víctimas, también tendrá que presentar tantas copias como víctimas haya. ¿Con qué objetos se tienen que presentar las copias? Para que con ellas se corra traslado a las partes. Es decir, al acusado y a su defensor, así como a las víctimas y a su asesor jurídico. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor. No, No, profesor, gracias. entonces, todo por el día de hoy y nos vemos el miércoles. Cuídense, por favor. Muchas gracias, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, que tenga buen día. Buen día.